Hoy vamos a tener una pequeña reflexión en cuanto a este eh, cierre de año, ¿sí? Nos encontramos a unas horas, literalmente ya a unas horas de terminar el año. Han transcurrido 365 días que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, 52 semanas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, 12 meses que nos ha dado y nos ha brindado el Señor 8.760 horas a lo largo de todo este año, en la vida de cada uno de nosotros. Y así como el tiempo ha sido dinámico y nada estático, así también nuestra vida ha estado en constante movimiento, ¿sí? La palabra motivación viene de un verbo que es el verbo movere, que significa mover. Y si todos nos hemos movido en alguna dirección, porque esto es sin duda alguna, todos nos hemos movido hacia alguna dirección, esto implica que entonces todos hemos tenido motivaciones que han marcado nuestra vida en este año, ¿sí? Todos hemos sido a lo largo de todo este año movidos a determinadas acciones, conductas, hábitos en nuestra vida durante este año, ¿sí? Y para tratar de no dividir la acción con nosotros mismos, Proverbios 23:7, se los leo nada más, no lo busquen ahorita. Proverbios 23:7 dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es el hombre, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros somos lo que pensamos y la Biblia nos enseña que nosotros hacemos lo que pensamos. Entonces, si a lo largo de todo este año nosotros nos hemos movido a la acción, ¿sí? Y esa acción ha sido producto de lo que hemos pensado y lo que yo pienso, dice la Biblia, yo soy lo que pienso, entonces esto significa que toda acción, que todo rumbo al que yo me he dirigido durante este año, soy yo, ¿sí? Es mi responsabilidad, he sido yo quien ha decidido tomar las decisiones que he tomado a lo largo de este año. No son las circunstancias, no es lo malo que hemos vivido, no es lo que hemos experimentado, lo que nos ha llevado a vivir como hemos vivido, ¿sí? Hemos caminado exactamente en la dirección que hemos elegido caminar. Hemos caminado con la intensidad que hemos decidido caminar a lo largo de este año. Y las preguntas que podemos hacernos serían: ¿y qué es lo que he elegido a lo largo de este año? ¿Qué es lo que ha escogido tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón ha caminado, ha seguido a lo largo de todo este año? ¿En qué has invertido todo este tiempo, tus 365 días, tus 52 semanas, tus 12 meses, tus 8.760 horas que Dios te ha dado? ¿En qué las has invertido a lo largo de todo este año? Y la respuesta que nosotros demos, sin duda alguna, nos va a dar lo que yo llamo la partícula D, que es lo siguiente: ¿qué es lo que yo he hecho en este año? ¿Qué es lo que hacemos en todo este año? La respuesta nos da la partícula D, ¿sí? Es que en este año he sido un hombre de trabajo, he sido un hombre de negocios, he sido un hombre de proyectos, etcétera, ¿sí? Y esta partícula D que nos habla de propiedad es a lo que nosotros llegamos, aquello a lo que nosotros aspiramos, a lo que nosotros nos dirigimos, es aquello que forma parte de nuestra vida y que de alguna forma tiene la propiedad de nuestra vida, y nos convertimos entonces en hombres de a lo que nosotros nos hemos dedicado a lo largo de este año. Eclesiastés 9:10, no lo busquen. Dice que todo lo que te venga a la mano, hazlo, según las fuerzas que tú tengas. La misma Biblia nos está diciendo que aprovechemos nuestra vida, que vivamos nuestra vida con intensidad, ¿sí? Y esto es un consejo que viene de parte de la Biblia. Vive la vida con intensidad, vive la vida con alegría, vive la vida con fuerza, aprovecha todas las oportunidades que tengas en tu vida, pero el mismo libro de Eclesiastés termina diciendo: nada más recuerda que en algún momento le vas a dar cuentas
a Dios, ¿sí? Y se puede vivir de muchas formas a lo largo de la vida, a lo largo de este año. Se puede vivir una vida que sigue el éxito, una vida que va tras el éxito. Pero ¿de qué sirve ir tras el éxito? Si Mateo 16:26 dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa le darán al hombre por su alma? Se puede vivir en este año que tenemos, se puede vivir amando al mundo, ¿sí? Hoy vivimos una época muy terrible, muy fuerte, donde sobre todo en el sector de los jóvenes, platicando con algunos pastores, los jóvenes están llegando a percibir ideas de que ellos pueden vivir como el mundo vive. Y se puede vivir amando al mundo. Sí, se puede vivir amando al mundo, pero segundo de Corintios 6:14 dice que no se unan con yugo desigual con los incrédulos. Y este texto normalmente lo usamos para el noviazgo, pero el contexto de este texto es no tener asociación con el mundo, ¿sí? Lo que nosotros o los jóvenes llaman como algo bueno, Dios lo llama tinieblas. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Santiago 4:4 dice, ¿no saben que tener amistad con el mundo es estar enemistados contra Dios? Entonces, sí, podemos vivir amando al mundo, pero a costa de que te constituyas enemigo de Dios. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No necesitas embarrarte de todo el mundo para que con un poquito de levadura se arruine tu vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Se puede vivir para sí mismo, para tus intereses, para tus ideas, para tu descanso, para ti. Pero Lucas 12:20 dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí? Estaba viendo yo en las noticias hace unos momentos que falleció el día de hoy el Papa emérito, Benedicto XV o XVI. Imagínense que llegan a tener una mentalidad de que son realmente los vicarios de Cristo, los representantes de Dios, y todos, sin excepción, en algún momento vamos a llegar a esta noticia. Hoy vienen a pedirte tu alma. Entonces, puedes vivir para ti mismo, pero recuerda que pueden venir a pedir tu alma. Entonces, nuevamente, como les he mencionado, todo el camino que nosotros hemos tomado a lo largo de este año ha sido nuestra decisión, ha sido nuestra responsabilidad, no las circunstancias. Las circunstancias han influido, pero no han sido determinantes, ¿sí? Ahora, cuando termina este año, si nosotros hacemos un examen de lo que sucedió el año pasado, podemos ser muy honestos y decir, Señor, en este año no te he agradado, en este año he pecado, te he fallado, oh Señor, mi vida ha estado mal, perdóname, etcétera. Y esto pudiera provocar que cuando estamos en este cierre de año, nosotros digamos, bueno, en base a mi vida tan mala, tan desobediente, Señor, quiero reparar esto, quiero caminar bien contigo y hacer promesas y hacer propósitos para el año nuevo. Pero hacer propósitos y promesas para el año nuevo, honestamente no tiene nada de mérito, no tiene nada de virtud, porque todo el mundo lo hace. Y todo el mundo falla en sus propósitos y sus promesas. Pero hoy quiero tomar una pequeñita palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo y una pequeñita palabra que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para dársela a Timoteo y para dársela a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hoy quiero recordarles de una palabra de Dios. Esta palabra de Dios va más allá de un buen propósito, va más allá de una buena promesa de año. Esta palabra de Dios incluso va más allá de tus pecados, de tus errores, de tu falta de disciplina durante este año, porque es una palabra de Dios que tiene que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios está diciendo de cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de darles esta pequeña palabra que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que marca profundamente la vida de Timoteo, déjenme comentarles que en el primer viaje misionero de Pablo visita una ciudad que se llama Listra. Allí en esta ciudad de Listra, él evangelizó a un joven que tendría entre 18 y 20 años y su nombre era Timoteo.
Y Timoteo, una vez que recibe el Evangelio, él fue muy hacendoso en el camino de Dios, fue colaborador del apóstol Pablo. Timoteo tenía un papá que era griego, su mamá era Eunice, su abuela era Loida, y es muy enternecedor que Timoteo, de acuerdo a la Biblia, no se enseñó a hablar con las palabras de su papá, de su mamá o de su abuela, sino que Timoteo, dice segundo de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra niñez nos habla de un niño de brazos. Entonces la mayoría de los comentaristas bíblicos llegan a la conclusión de que Timoteo se enseñó a hablar con lo que su mamá y su abuela le enseñaban de las escrituras. O sea, yo la primera palabra que dije fue coca. Dice mi mamá que en vez de decir papá o mamá, lo primero que yo dije fue quiero coca, ¿sí? Algunos dicen papá, otros dicen mamá, pero Timoteo lo que él dijo fue las palabras de Dios que su mamá y su papá, su abuela le enseñaron. Su papá ya habría fallecido para cuando el apóstol Pablo le comparte a él. Ahora, este joven que desde brazos fue alimentado con la palabra de Dios, que después entre sus 18 y 24 años, en sus 18 y 20 años recibe el evangelio y que después sirve a Dios de una manera muy fuerte, es colaborador entonces del apóstol Pablo, y en algún momento de estos viajes del apóstol Pablo, Pablo lo deja en Éfeso y lo coloca como pastor en la iglesia de Éfeso a este joven Timoteo. Timoteo tendría ya 34 años cuando está en Éfeso. Ahora, en la cultura judía, un joven se considera de entre los 16 a los 40 años de edad. Por eso, cuando le dice a Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, todavía para él son pasiones juveniles, porque él está en ese rango, ¿sí? Entonces, él es colocado ahí en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso, cualquier joven pastor no hubiese querido una iglesia ahí en Éfeso, porque Éfeso tenía una lucha porque tenían una falsa doctrina abundante. Entonces él tenía que predicar el evangelio y contrarrestar la falsa doctrina que había ahí. Había desorden en la adoración, había necesidad de los líderes calificados. De hecho, ahí se da la cualificación para los pastores, y había un rotundo materialismo, había muchos hombres de dinero. Entonces este joven, que tendría, como les digo, 34 años, comienza a experimentar muchas luchas personales en él, muchas tentaciones, muchos problemas, muchos desánimos. Es más, llega al punto que él como que nos da a entender por las palabras de Pablo que él quiere incluso hasta dejar el ministerio porque se siente muy joven y la multitud de la iglesia lo está absorbiendo con toda esta falsa doctrina, todo este desorden, todos estos puntos agudos que había en la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que recordarle: nadie te menosprecie por ser joven, huye de las pasiones juveniles, no tengas miedo al predicar, aviva el don de Dios, el fuego de Dios que está en ti, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo tiene que recordarle tantas cosas a Timoteo, porque Timoteo está siendo bombardeado de tantas cosas, ¿sí? Pero hay algo en la vida de Timoteo que sin duda alguna lo marcó de una manera especial, de una manera muy profunda, y yo espero que estas mismas palabras que marcan a Timoteo puedan marcar a cada uno de nosotros a lo largo de este año, ¿sí? Las palabras que le da Pablo a Timoteo se las da en el contexto, en el siguiente contexto. Contexto número 1, palabras que vienen del Espíritu Santo a Pablo y que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que le diga: escríbele y dile esto a Timoteo, ¿sí? Y como esta es una carta circular, esta es una carta que se dirige a todos los Timoteos el día de hoy, sin duda alguna
la misma palabra de Dios que del Espíritu Santo ha sido inspirada y va dirigida a cada uno de nosotros. El otro contexto es que son las palabras de un apóstol que está a punto de morir. Él sabe que ya va a morir, ¿sí? Porque de hecho cuando se escribe segundo Timoteo, primero y segundo Timoteo, ya el apóstol Pablo está encarcelado en su último encarcelamiento. Él sabe que ya va a morir y él se preocupa por su joven discípulo, por Timoteo, porque él sabe que cuando le quiten la vida a Pablo, él dice, se van a desatar persecuciones en la iglesia, dificultades, y yo quiero que Timoteo permanezca fiel. Entonces Dios inspira esta palabra y se la da a Timoteo. Y es una palabra muy cortita, pero yo espero que esta palabra pueda arraigarse en nosotros a lo largo de este año. Ahora sí, vamos a abrir la Biblia para que podamos ver esta palabra de Dios, ¿sí? Primero de Timoteo 6:11. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Esta es la palabra que Pablo le da a Timoteo. Es una palabra que el Espíritu Santo inspira en Pablo y que se la da a Timoteo. ¿Listos? Dice primero de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El título que le da el apóstol Pablo a Timoteo es hombre de Dios, ¿sí? Y cuando Pablo le dice hombre de Dios a Timoteo, Timoteo recibe esta mención que le hace, y Timoteo, como judío, él sabe que lo que acaba de decirle el apóstol Pablo no es cualquier cosa. El término hombre de Dios es el más grande término que se utilizó en el Antiguo Testamento. Este término hombre de Dios se usó solamente en relación a los profetas y se usó solamente 70 veces en el Antiguo Testamento. Ni siquiera el apóstol Pablo se autodenominó hombre de Dios. O sea, ni siquiera el apóstol Pablo dijo, a mí díganme hombre de Dios, ¿sí? Entonces, este título de hombre de Dios, incluso en el Nuevo Testamento, no se usó en relación a nadie, sino solamente en relación a Timoteo. Entonces, Timoteo, cuando escucha que Pablo le dice hombre de Dios, Timoteo sabe que le está haciendo una mención muy especial. El apóstol Pablo lo que está haciendo ahorita en 1 Timoteo 6:11 es que está colocando a Timoteo en el mismo nivel que Moisés, que Elías y que todos los hombres de Dios que se tuvieron en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que Pablo no le recuerda a Timoteo sus debilidades, no le recuerda de sus pecados, de sus fallas, de sus temores, sino que Pablo le hace ver a Timoteo y le dice, Timoteo, eres un hombre de Dios. Y esta es la verdad que Dios está presentando a Timoteo, y es la verdad que Dios está presentando a cada uno de los Timoteos el día de hoy. No eres un hombre de mundo, no eres un hombre de dinero, no eres un hombre arraigado a los intereses de esta tierra, eres un hombre de Dios, ¿sí? Y como hombres de Dios, dice 1 Corintios 6:20, han sido comprados por precio. Entonces esto significa que no nos pertenecemos, que no somos dueños de nuestras vidas, que perdimos todos nuestros derechos en el momento de la redención. Y este título en la vida de Timoteo le hace ver el gran llamado que Timoteo tiene, lo dignifica en su llamado, lo responsabiliza, y vemos que a lo largo de la vida de Timoteo, Timoteo vivió a la altura de ser un hombre de Dios, ¿sí? Ahora, yo les decía que Timoteo fue colocado como pastor en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso, para que se den una idea de cuán terrible, de cuán amante del pecado era esta iglesia, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, donde Jesús manda una carta, manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces, no pierdan de vista que en la iglesia de Éfeso, ahí está el apóstol, ahí estaba Timoteo de pastor, ¿sí? ¿Listos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el ángel es el pastor de esta iglesia, el que tiene las 7 estrellas. Las estrellas aquí es un simbolismo de mensajeros a la iglesia en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Candeleros es un simbolismo de la iglesia, entonces el que anda en medio de las iglesias, el Señor Jesús anda en medio de su iglesia, en medio de sus iglesias, dice esto y le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sí? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, les está diciendo: ustedes son una iglesia que sí trabaja, que se esfuerza, que tienen todas sus liturgias, que no pierden sus reuniones, que están compartiendo, que están teniendo sus enseñanzas, que están teniendo una vida de iglesia, ¿sí? Pero han sufrido, han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, han trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero después en el versículo 14, en el versículo 4, pero sin amor, dice el Señor Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor les está hablando de un pecado y les está diciendo: aunque se están comportando como iglesia, actuando como iglesia y viviendo como iglesia, todo lo que están haciendo lo están haciendo sin amor. Dejaron de amarme. Y entonces el Dios, que el Señor Jesús, que se pasea en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, y que inspecciona, supervisa su iglesia, le dice: están pecando y tienen que arrepentirse de ese pecado. Y les dice: si no se arrepienten, la próxima vez que yo venga, vendré en juicio y voy a quitar su candelero, es decir, voy a quitar su iglesia de su lugar. ¿Y esto qué significa? Nos da una gran verdad. El Señor Jesucristo quitó la iglesia de Éfeso y puede quitar cualquier iglesia cuando la iglesia deja de amarle a Él. Y se deja de amar al Señor cuando la iglesia deja de amar las cosas que Dios no ama y empieza a caminar en pos de sus pecados, de sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces, esta iglesia, y es impresionante, ¿cómo es posible que enteramente toda la iglesia dejó de amar al Señor? Niños, jóvenes, todos dejaron de amar al Señor. Y el día de hoy, si tú buscas en Google y pones iglesia de Éfeso actualmente, te va a arrojar imágenes de ruinas nada más, de piedras, porque esa iglesia fue totalmente borrada por el Señor. Fue una iglesia que no se arrepintió, ¿sí? Entonces, ahí en esa iglesia, que cumplía con su liturgia, que cumplía con sus servicios, pero que amaba sus pecados, que amaba sus intereses y que dejó de amar al Señor, ahí en esa iglesia estaba aquel al que Pablo le dijo hombre de Dios. Ahí estaba un hombre de Dios. Y esto entonces nos deja ver que la Biblia nos está enseñando que puedes vivir incluso en Éfeso, pero seguir siendo un hombre de Dios. Que entonces no importa el calor de las luchas, de las tentaciones, de la corrupción que se tiene en este mundo, en este Éfeso, puedes ser un hombre de Dios en medio incluso de estar viviendo en Éfeso, ¿sí? Donde han dejado de amar a Dios, donde han dejado de buscar a Dios, donde sí hay profesión de fe, pero no hay vidas de fe. Incluso ahí se puede ser un hombre de Dios. Y esta iglesia entonces, a la que Timoteo estuvo trabajando y sirviendo arduamente a lo largo del tiempo, entonces vemos que fue una iglesia que el Señor Jesús borró, que el Señor Jesús quitó el candelero, quitó esa iglesia. Ahora, ¿qué sucedió con el joven Timoteo? Porque decíamos que él era un hombre de Dios. ¿Qué sucedió con este hombre de Dios? Cuando dice la historia
que cuando Timoteo tenía 80 años, este joven temeroso, este joven tímido, este joven con dudas, este joven con luchas, este joven con tentaciones, con debilidades, que el apóstol Pablo lo estuvo animando, levantando, nadie te menosprecie, aviva el llamado de Dios, no tengas temor de hablar ante las personas, no ocupes el tiempo en filosofías y huecas sutilezas, etcétera. Este joven, que es muy parecido a cada uno de nosotros, cuando tuvo 80 años, dice la historia que en una ocasión se estaba dando una procesión de la reina Diana de los Efesios y Timoteo se levantó en contra de esta manifestación y trató de detenerla. O sea, este joven tan pequeñito, tan tímido, de pronto sacó una valentía impresionante y dijo: aquí no van a hacer esto, deténganse. La multitud toma a Timoteo, comienzan a arrastrarlo a lo largo de todas las calles y después comienzan a apedrearlo hasta que Timoteo murió, ¿sí? Y vemos que de esa forma la vida de Timoteo nos enseña algo y nos da un mensaje en verdad muy hermoso. De hecho, la palabra Timoteo, por si no lo sabían, significa honrando a Dios. Y este joven que desde pequeño le enseñaron la palabra de Dios y que después a sus 20 años conoce del Evangelio y que a partir de que conoce del Evangelio camina una vida cristiana no muy particular, que digamos, porque se identifica muy, o nosotros nos identificamos mucho con él, y que después el apóstol Pablo le dice: hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios. Este hombre de Dios vivió a la altura de su nombre, vivió honrando a Dios. Y en Timoteo aprendemos que se debe honrar a Dios porque somos hombres de Dios, porque Dios dice que somos hombres de Dios, que se puede honrar a Dios porque Dios dice que somos hombres de Dios, que se debe amar a Dios porque Dios dice que somos hombres de Dios, ¿sí? Lo más hermoso del relato de Timoteo no es la valentía con la que termina su vida, la fuerza, la pasión con la que estuvo sirviendo en medio de una iglesia con problemas muy complicados, sino lo más sorprendente de toda esta reflexión es que este mismo título, con esa misma intensidad, oh hombre de Dios, es así como Dios te llama, como Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y nosotros podremos decir: Señor, pero ¿cómo? Puede suceder como en el tiempo de los jueces, cuando Dios le dice a uno que iba a ser juez, que iba a ser libertador del pueblo de Dios, que le dice: varón esforzado y valiente, y él voltea y dice: ¿y a quién le estás hablando? Porque él decía: pues yo no soy ni esforzado ni valiente. Podría ser que nosotros digamos: Señor, pues como que yo, hombre de Dios, no, yo tengo muchas luchas, yo tengo muchas tentaciones, yo tengo un carácter que no he domado, yo no tengo fuerza, yo tengo tantas fallas. Pues ya hubo un joven que de todos los argumentos que tú puedes presentar, Timoteo podría, si estuviera con nosotros el día de hoy, te pudiera decir: yo también decía eso de mí. Señor, es que he fallado tanto en mi vida que a lo mejor Dios ya no tiene propósitos para mí. Timoteo diría lo mismo: yo he cometido tantos errores que ya creo que Dios no tiene propósitos para mí. Entonces puedes decir: Señor, ¿a poco yo soy ese hombre de Dios? Y el punto entonces no es que si quieres ser un hombre de Dios. El punto es que Dios te está llamando hombre de Dios. Y ese título, que en la vida de Timoteo lo dignificó, abrió sus ojos y Timoteo dijo: soy un hombre de Dios, voy a caminar como un hombre de Dios. Yo espero que también en tu corazón, en tu vida, a lo largo de este año que va a comenzar, que también tú tengas esa idea: soy un hombre de Dios. No eres tus errores, no eres tus pecados, no eres las consecuencias de tus pecados, de tus errores. De acuerdo a la Biblia, 1 de Timoteo 6:11, Dios dice: hombre de Dios, eres un hombre de Dios. Ahora, vamos a regresar a 1 de Timoteo 6:11 para poder entender cómo entonces vive el hombre de Dios, cómo vive un hombre de Dios. Entonces, la duda no es si eres hombre de Dios, la pregunta no es si quieres ser un hombre de Dios,
porque la declaración afirmativa de Dios es: eres un hombre de Dios. ¿Cómo vive un hombre de Dios? Vamos a 1 Timoteo 6:11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios. Y ahí cuando está diciendo mas tú, hombre de Dios, ahí estás tú. Mas tú, pon tu nombre, cada uno de nosotros, hombre o mujer de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el hombre de Dios? Huye, ¿sí? Todos los verbos que se van a presentar aquí en el verso 11 y 12 están en presente continuo. Entonces se lee de esta forma: hombre de Dios, huye y mantente huyendo de estas cosas. ¿De cuáles cosas? El contexto es el amor al dinero, el contexto es la impureza, el contexto es contaminarse. De todo aquello que te quite de Dios, huye. Entonces, hombre de Dios, en este año tienes esa encomienda de Dios. Huye y mantente huyendo de todo aquello que te aleje de Dios. Y sigue, al momento de que estás huyendo, sigue y continúa siguiendo la justicia. ¿Qué significa la justicia? Haz lo recto delante de Dios y delante de los hombres. Dale a Dios el trato que debes darle a Dios y darle el trato justo a los hombres, ¿sí? No robar a los hombres, no maltratar a los hombres, darles el justo recto. Entonces, sigue la justicia, ten una relación adecuada con Dios y con los hombres. Sigue y continúa siguiendo la piedad. ¿Qué es la piedad? Es lo distinto a la impiedad. La piedad es caminar con Dios. Que este año tu vida esté marcada de que todos los días estás caminando con Dios. ¿Cómo caminamos con Dios? A través de la oración, a través de la obediencia a su palabra, a través de la lectura de su palabra. Entonces, todos los días busca a Dios, todos los días búscalo en su palabra, todos los días obedécelo a Él. Y después sigue la fe que aquí es en un sentido de fe subjetiva, de la fe que tú, o sea, créele a Dios en todo lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Comienza por creerle que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sigue el amor, es decir, busca el beneficio de los amados, que tu corazón se desborde por las personas y por beneficiar a aquellos que te rodean. Sigue la paciencia. La paciencia es soporta en medio de las pruebas. Y aquí, hombre de Dios, mujer de Dios, debemos entender que el caminar con Dios no es fácil, que el caminar con Dios es difícil y que se necesita paciencia, hupomone en el griego, aguante alegre. Entonces, que Dios te dé fuerza en medio de las pruebas. Vendrán pruebas en este año, ¿sí? Y particularmente en este año 2023 vienen pruebas. Vienen algunas reformas en materia legislativa, donde se va a empezar a regular a los pastores y donde ya quieren echar a andar en este año las multas o la cárcel a aquellos pastores que estén predicando en contra de la ideología de género. Entonces, hasta sin pastor se pueden estar quedando las iglesias, ya se está dando esta apertura. Entonces vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, necesitas de paciencia y necesitas de entereza. La vida cristiana no será fácil, no es fácil, ¿sí? Entonces, pero tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Se necesita mansedumbre. La mejor forma de ver la mansedumbre es un caballo todo fuerte, sujeto por el que le dice, tranquilo. Entonces, la mansedumbre es controlar tus emociones. Y necesitas controlar tus emociones a lo largo de este año, porque vas a enfrentar oposición, porque habrá quien te va a difamar, quien te va a criticar, etcétera, quien va a hablar mal de ti, y necesitas mucha mansedumbre, ¿sí? Versículo 12, pelea y sigue peleando a lo largo de todo este año, ¿sí? Está en presente continuo también. La palabra pelea viene de un griego que deriva la palabra agonizar. Entonces, nuevamente, la vida cristiana es agonizante. Si tú has sentido una vida cristiana sencilla, dices, para mí la vida cristiana es bien sencilla, entonces no estás viviendo la vida cristiana. La vida cristiana es agonizante, sientes que te mueres, pero dice, pelea, agoniza la buena batalla de la fe del evangelio. ¿Sí? Tu vida cristiana está
sumida en una guerra, en una batalla. Echa mano de la vida eterna, es decir, cuando digas, Señor, no puedo, ahí tienes la promesa de la vida eterna. Echa mano, Señor, dame fuerza. Cuando digas, Señor, quiero llorar, ahí está las promesas de Dios, te va a consolar. Cuando digas, ya no tengo fuerzas, Dios te va a dar fuerzas. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En un momento, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le recuerda y nos recuerda a nosotros, en algún momento, delante de varios testigos, tú dijiste, yo voy a seguir a Cristo. Bueno, pues ahora nosotros que vimos, que fuimos testigos, te decimos, acuérdese de que usted dijo que va a seguir a Cristo y sígalo. Valiente, hombre valiente, mujer valiente, hombre de Dios, mujer de Dios. Luego el versículo 13 le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y te mando delante de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo es, cuando Jesús dio testimonio ante Pilato, Jesús sabía que cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey? Y que Jesús le dice, sí, tú lo has dicho. Jesús sabía que al dar esa respuesta, era en contra de su vida. Y entonces está diciendo aquí el apóstol Pablo, les mando algo, hombres de Dios, mujeres de Dios, les mando esto, delante de Jesucristo, que Él no se avergonzó y que dio testimonio de quién era Él, a pesar de que eso iba en contra de su vida. Así, con esa misma valentía, tú también guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es decir, obedece incluso si eso equivale a que tengas que morir. Todavía, gracias a Dios, el hecho de que digas cristiano no está implicando que pierdas la vida, al menos ahorita en la América Latina, pero con estas reformas que tenemos vamos dirigiéndonos hacia una unificación que en algunos años el que tú digas eres cristiano va a ser en contra de tu vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, así como Jesús lo hizo, así también hazlo tú. Versículo 11, 12, 13 y 14 nos está hablando de la vida cristiana en esta tierra. Es difícil, ¿sí? Hay que huir constantemente, hay que seguir constantemente, hay que estar peleando constantemente, y es una vida en la que sí estás muriendo cada día, ¿sí? Pero luego dice el apóstol Pablo, dice, todo esto, versículo 14, hasta un momento, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición en el término griego, la palabra aparición en el griego es teofanías, que nos habla de la segunda venida. Es decir, tú te mantienes huyendo de todo lo malo, tú te mantienes siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, tú te mantienes peleando la buena batalla, y sí llega un momento en el que estás cansado, estás agotado, estás herido, estás tantas cosas, pero dice, hazlo hasta que llegará un momento en el que Jesús mismo regresará a esta tierra. Dice versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado su segunda venida, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, llegará un momento en el que todo este trabajar, toda esta vida cristiana que es difícil ciertamente, en algún momento Jesús mismo vendrá y podrás tú decir, Señor, aquí estoy contigo, y Él te va a tomar. Vamos a abrir Filipenses capítulo 1, 21, y con esto vamos a estar cerrando esta reflexión. Filipenses 1, 21. Dice lo siguiente, Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este texto normalmente lo hemos interpretado de manera equivocada. Siempre se toma en el sentido de la muerte, en el sentido de las glorias del cielo. Siempre se toma en este sentido. De hecho, en la mayoría de los funerales a los que yo he asistido, cuando se habla de este texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, siempre se toma como, ay, qué bueno, ya las glorias del cielo, ya cerrar los ojos y ya estar con Cristo, ¿sí? Pero este texto realmente, el peso fuerte que tiene es la vida en Cristo, ¿sí?
El vivir es Cristo, y vivir en Cristo es estar huyendo de todo aquello que te aleja, siguiendo la justicia, siguiendo la piedad, siguiendo la fe, siguiendo el amor, siguiendo la mansedumbre, peleando la buena batalla, echando mano de la vida eterna, ¿sí? Entonces, que en este año Dios pueda concedernos la gracia de vivir como hombres de Dios, como mujeres de Dios, ¿sí? Que al comenzar este año, no importa los errores que hemos cometido, las fallas que hemos cometido, céntrate ahorita en la palabra de Dios. Dios está diciendo, primero de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, vive para Dios, no vivas para tus intereses, no vivas para el mundo, y que este año, cuando termine este año, puedas decir, para mí el vivir ha sido Cristo, que en verdad podamos vivir a la altura de ser hombres de Dios, de ser mujeres de Dios. Entonces, no hagamos promesas, no hagamos propósitos de año nuevo. Yo les ofrezco algo mejor. Mejor sé lo que eres, lo que Dios dice que eres. Que dice que eres Dios, dice que eres un hombre de Dios. Sé un hombre de Dios, ¿sí? Y ser un hombre de Dios entonces tiene todas estas implicaciones que llevará al huir, al seguir, al dejar, etcétera, todo lo que hemos visto. Y si en tu corazón está esa primera idea de decir, es que yo no soy un hombre de Dios, pues felicidades, porque así lo ves, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios es quien está diciendo, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Y qué título tan más hermoso que venga de Dios mismo. No somos nuestros errores, nuestros pecados, somos lo que Dios está diciendo, pero también la Biblia nos dice, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por esta exposición que encontramos en Timoteo, Señor. Gracias por la vida de Timoteo, nos deja ver que se puede amar a Dios aún en una tierra de Efesios, Señor, en una tierra donde se te deja de amar, donde se deja de ser fiel a ti, Señor. Padre Santo, hoy tomamos esta palabra en nuestros corazones, Señor, que nos recuerda que no somos de este mundo, que no vivimos para este mundo, que estamos de paso, y Señor, que no somos ni siquiera nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas. Somos lo que tú dices que nosotros somos, porque el único que tiene poder en sus palabras al momento de declarar eres tú, Señor. Y Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos reciban esta palabra, Señor, hombre de Dios, mujer de Dios, y que en este año les concedas el vivir para ti, Señor, agradándote, para que les concedas el vivir a la altura de ser hombres de Dios, que están huyendo de todo aquello que les quite el objetivo que es Cristo, y siguiendo, Señor, todo aquello que les acerca a ti, Señor, peleando la buena batalla, agonizando esta batalla, Señor, y echando mano de las promesas, Señor, de esta vida eterna que nos has dado cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, y que tu palabra nos sostenga a lo largo de cada uno de este tiempo que tú permitas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.